Cada una de las partes de la vestidura de Aarón va a tener una función específica para aquel momento, para el trabajo, por el propósito con el que Dios le había llamado a Aarón. Pero también al mismo tiempo vamos a ver que todo esto, esta vestidura del sacerdocio de Aarón, del sumo sacerdote, apunta al sumo sacerdote, que es Jesucristo. ¿Amén? Entonces vamos a ver ahí cómo es que todo esto es sombra de lo que el Señor Jesucristo lo hizo en el Espíritu para nosotros, ¿no? Pero hoy, por cuestión de tiempo, vamos a ver primero todas estas características de la vestidura de Aarón, y la próxima sesión vamos a ver justamente ese contraste, ¿no?, con el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Pero hoy vamos a ver cada uno de los detalles de la vestidura, pero siempre es bueno tomar una lectura gráfica, ¿no? Entonces, para eso yo les voy a compartir una lectura del verso 21 al 38, si no me equivoco, está aquí, y ustedes van a ver mientras mientras la voz del video va hablando, van a ver semejanzas con su Biblia. Quizás algunos no lo vean porque la voz del video está en otra traducción, es decir, está en un lenguaje más sencillo. Y lo que nosotros tenemos es de Reina Valera, pero está muy parecido, ¿no? No va a decir, oh, está diciendo otra cosa. Está diciendo lo mismo, pero con algunas palabras quizás que no van a encajar con tu versión Reina Valera, ¿correcto? Pero después de eso, conmigo vamos a ir viendo cada una de estas partes a grandes rasgos, ¿sí? Entonces ahí les comparto, vamos a verlo. Desde el verso 1, ¿sí? Ubícate entonces, Éxodo 28, verso 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra harás grabar las 2 piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro.
Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella, como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino, y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Bien, entonces hemos visto ahí hasta el verso 41. Bien, hermanos, terminó el servicio. Eso es todo. Bueno, vamos a explicar cada una de estas partes, sí, pero qué bueno verlo gráficamente para saber de qué estamos hablando. Y definitivamente era todo una hermosura, ¿no? Tal como dice, una obra primorosa, ¿no? Realmente, y vamos a ver que hay una parte donde dice que Dios dará sabiduría a las personas que van a hacer esto, le va a dar ese talento para poder hacer esta vestimenta, ¿no? Definitivamente era Dios instruyendo cada detalle para que Él, ¿para qué? Para que Él more entre su pueblo. Todos estos detalles que estamos viendo era para que Él haga tabernáculo, para que Él more, Él haga habitación en medio de su pueblo. Ese Dios soberano, ese Dios santo, ese Dios de juicio, ese Dios poderoso, ese Dios que ha creado los cielos y la tierra, llamó a este pueblo, está siendo consecuente con su promesa a este pueblo, los ha sacado de la esclavitud, y a pesar de su renegadera que han tenido en el desierto, a pesar de sus desaciertos que han tenido en el desierto, Dios los está diciendo: yo quiero morar con ustedes, quiero morar en medio de ustedes, voy a acompañarlos en este peregrinaje y los voy a hacer entrar a la tierra prometida. Pero el servicio a Dios tenía que ser un servicio especial, un servicio consagrado, un servicio santo, y lo vemos en cada uno de los detalles del tabernáculo, y ahora lo estamos viendo en la vestidura de Aarón y su descendencia, ¿no? Y sus hijos,
cómo es que también va a ser una vestidura especial, ¿correcto? En la primera parte del verso 1 al 4 nos habla sobre el mandato que da Dios en cuanto a esta vestidura, ¿no? Cómo es que instruye el mandato y el propósito de esta vestidura, ¿no? Dice el verso 1, si ustedes leen allí, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes, ¿correcto? Y Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Más adelante en el verso 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para que, dice, para honra y hermosura. Verso 3: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Entonces, definitivamente, Dios está estableciendo y está reafirmando nuevamente quién era el que lo iba a servir en este servicio consagrado, en este servicio santo. ¿Quién iba a ser? Aarón y su familia. Y Dios es el que está dando las instrucciones y está confirmando algo que ya le había dicho a Moisés tiempo atrás, que Aarón iba a cumplir esa función. Ahora, entonces uno dice, pero ¿qué de bueno tenía Aarón? ¿No? O sea, ¿qué de bueno tenía Aarón? ¿No? O sea, nada. Al igual que tú y yo, no tenía nada bueno, nada, ningún mérito alguno frente al resto. Simplemente es la gracia, soberanía de Dios llamándolo, eligiéndolo para este servicio especial a Dios. Y Dios lo va a respaldar más adelante cuando de pronto los de los hijos de Coré se rebelen contra el sacerdocio de Aarón, contra el liderazgo de Moisés. Dios va a respaldar y va a castigar duramente a estos hijos de Coré más adelante por rebelarse, no tanto a Aarón, no tanto a Moisés, sino a lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces, como decíamos, Aarón no tenía ningún mérito, pero él en gracia lo ha llamado, tal como lo ha hecho con Abraham, tal como lo ha hecho con Jacob, tal como lo ha hecho con Isaac, tal como lo ha hecho con mismo José, tal como lo ha hecho con Judá, de quien viene la genealogía de Jesús, tal como lo ha hecho con Moisés. Dios simplemente está llamando en gracia a sus siervos, ¿no? Entonces, y eso es lo que debemos de entender. ¿Por qué? También vamos a llegar al Nuevo Testamento, donde se dice que nosotros también somos real sacerdocio, o somos sacerdotes del Señor, sacerdotes de Dios Santo. Eso está en 1 Pedro capítulo 2, lees todo el capítulo 2 y habla de que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Por ahí algunos dicen, ¿no? Nosotros somos como reyes y sacerdotes, y muchas veces queremos tomar el título, y aunque es cierto, ¿por qué? Porque la función de un sacerdote netamente era ser ¿qué? Para el pueblo era ser un representante de Dios, y para con Dios era ser un representante del pueblo. Esa era la función de un sacerdote y de un sumo sacerdote sobre todo. Pero el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, del cual vamos a hablar la siguiente sesión netamente, ¿sí? Pero nosotros en Cristo, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, el Señor nos ha llamado, nos ha apartado para ser sus sacerdotes, ¿no? Para ser sus siervos, para ser sus ministros, para poder nosotros justamente ser esa lumbrera, ¿no? Para nosotros poder reflejar su luz a la humanidad que está en tinieblas. Y toda persona que acepta a Jesucristo en su corazón toma esta función, o Dios le da esta posición. Ahora, cómo tú respondas a ese llamado es otro asunto. Cómo el creyente responde a este hermoso llamado, que no fue hecho en méritos, que al igual que Aarón fue hecho por gracia. Y si reconocemos que al igual que Aarón no tenemos nada de qué jactarnos, sino que Dios nos llama a ser su real sacerdocio, debemos tener en cuenta ciertos principios que vamos a ver el día de hoy. Porque nosotros, también la Biblia dice que somos sacerdotes. Amén. Sacerdotes no en el sentido de que vas a servir en un tabernáculo como aquel entonces. Ahora el templo del Espíritu Santo es tu vida. Cómo la estás administrando, y si estás siendo de bendición para alguien más, si estás intercediendo por alguien más, si
estás llevando la palabra de Dios a alguien más, si estás alumbrando la vida de alguien más, pero todo esto va a ser posible solamente en Cristo, quien nos ha hecho real sacerdocio, dice, un sacerdocio santo. Entonces, hay responsabilidad. A mí me da mucho pesar cuando veo que un cristiano olvida estas verdades, cuando solo se concentra en el amor de Dios y cree que Dios es un amor, digo, eso es puro amor y Dios es bueno, perdona todo, y es cierto, pero también debemos de ser correspondidos con ese llamado santo que Él nos ha hecho. No es dable que de pronto de un cristiano que es ese sacerdocio santo del Señor, de pronto salgan sapos y culebras de su boca, que de pronto vistan mostrando su desnudez, que de pronto, no sé, esté en la iglesia adorando y de pronto esa misma boca está en chismes y muchas otras cosas. Eso es desmerecer ese llamado en gracia que Dios nos ha hecho. No había nada especial en Aarón, sí, pero una vez que él fue llamado para ser consagrado. Me dejo entender, no había ningún don en él, no es que no había nada excelente en él, pero una vez que lo llamó, él tenía que ser reverente al llamado que se le había hecho. Entonces, mis hermanos, primera reflexión de esta noche, Dios te ha llamado. No solamente eres sacerdote santo, sino eres su hijo, eres miembro de su cuerpo. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando dice, os ruego hermanos, ¿no? Dice, ¿no? En Efesios 4 dice, ¿no? Que les ruego, dice, que andéis conforme a la profesión o la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es una llamada de atención permanente para todo cristiano. ¿Cómo estoy guiando mi vida? ¿Qué estoy haciendo en cuanto a mi servicio a Dios y en cuanto a mi testimonio con el mundo? Porque el sacerdote, como te vuelvo a decir, era un representante del pueblo ante Dios, pero era un representante de Dios ante el pueblo. Mucha gente que ve tu vida está viendo cuán grande es ese Dios a quien tú dices creer, en quien tú dices servir. Si tú dices servir a Dios, adorar a Dios, y de pronto tu vida dice todo lo contrario, estás haciendo quedar mal a Dios, ¿no? En otras palabras. Mejor no digas que eres cristiano, ¿no? Me dejo entender. Entonces, mis hermanos, pero si tú dices, Señor, yo soy cabeza de mi hogar, yo soy cabeza de mi familia, o sea, te eres representante de tu hogar, ¿no? Varones, esposos, ¿no? Soy la cabeza de mi hogar. O sea, estás diciendo que tú eres el representante de tu hogar, ¿ante quién? Ante Dios. ¿Cómo estás guiando a ese pueblo hacia Dios? Gran responsabilidad. Entonces, volviendo a lo nuestro, vemos que Aarón fue llamado también en gracia, pero Dios lo va a consagrar, lo va a hacer. Ahí vamos a encontrar en estos primeros 4 versículos una frase que dice, para que sean mis sacerdotes. Verso 1, segunda parte, dice, para que sean mis sacerdotes. Verso 3, al finalizar, dice, para que sea mi sacerdote. Verso 4, para finalizar, dice, para que sean mis sacerdotes. ¿Te das cuenta del énfasis que pone Dios? Es decir, para que estén consagrados a mí, para que estén a mi servicio. Y es por eso, esto es lo que explica por qué es que de pronto va a poner tantos detalles en su vestimenta, ¿no? Cómo es que tiene que ser distinto al resto. Vamos a ver la excelencia de su vestimenta, pero no porque la vestimenta lo hacía excelente, sino el que lo llamó y a quien ahora iba a servir, él era excelente. ¿Quién? Dios. No es al revés. No es que la vestimenta lo hacía excelente a los ojos de Dios, sino porque ese Dios excelente lo llamó, ahora está diciendo su vestimenta tiene que ser así. No tanto es por cuán excelente eres que Dios te llama como siervo, sino porque Dios te llamó en gracia y misericordia. Ese Dios de excelencia ahora pide que vivas conforme a esa santidad. ¿Me dejo entender? De esa manera podemos entender estos pasajes. Entonces, dice, verso 2, dice que la vestidura era una vestidura sagrada para honra y hermosura, ¿no? Entonces, definitivamente iba a ser para honra y hermosura, para que la gente quede, ¿no? O sea, boca abierta, como se dice, ¿no? Y para que la gente también honre al mismo tiempo y tenga ese respeto que de pronto era un siervo del Señor, pero no un siervo del Señor en sus fuerzas, en su ego, ¿no? Sino realmente había sido llamado por Dios, ¿no? Entonces, qué
qué especial tenía que ser esta vestidura, ¿no? Entonces, pero también nos dice en el verso 3, ¿no? Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan estas vestiduras. ¿Cualquiera podía hacer esta vestidura? No, esto no lo van a encontrar ni en Gamarra, ¿no? Por más buenos que se crean en cuanto a textiles, ¿no? Esto Dios mismo se iba a encargar, dice, de dar sabiduría, un espíritu de sabiduría, ¿a quién? A los que iban a confeccionar esta vestidura, ¿no? Entonces, es Dios el que está haciendo ahí su obra especial, ¿no? Ahora, ¿quién? Bien, disculpen, continuamos, es cuestión de la señal que nos sacó, pero bueno, el Señor ha permitido que nuevamente estemos aquí. Entonces les decía, ¿no? Y esto de que cuando Dios dice que él mismo dará de una sabiduría, un espíritu de sabiduría a quienes iban a confeccionar la prenda del sacerdote o el sumo sacerdote Aarón, en realidad lo que está diciendo es que Dios mismo se iba a encargar de esta confección. La Biblia dice que nosotros debemos ser revestidos del nuevo hombre. Como sacerdocio santo de Dios, debemos ser revestidos como nuevo hombre. Y debemos despojarnos del viejo hombre. Eso, disculpas nuevamente, estamos aquí. Seguimos. Entonces, lo que yo les decía que cuando la Biblia dice de que debemos ser revestidos del nuevo hombre, eso no lo va a hacer un psicólogo, no lo va a hacer una terapia, no lo va a hacer un centro de rehabilitación, no lo van a hacer conferencias de levanta tu autoestima, no, eso solamente es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y es a Él quien tenemos que acudir día a día para justamente despojarnos del viejo hombre y vestirnos y parecernos cada vez más a Cristo. Es una obra que solo Dios lo puede hacer, es una obra excepcional que cualquier otro no lo puede hacer, así como la vestidura de este sacerdocio. Dios tenía que proveer de este espíritu de sabiduría a esos hombres que iban a confeccionar, a esos recamadores, como dice, bordadores que iban a hacer toda esta obra de arte que hemos visto. De la misma manera, el trabajo en tu vida solamente es obra del Espíritu Santo. No hay otras fuentes que puedan hacer ese trabajo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Por algo dice la palabra de Dios que Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces pasamos ahora sí, va a comenzar a escribir el efod, ¿no? ¿Qué era el efod? ¿Ya? Del verso 5 al verso 14 hemos visto que hablaba del efod, ¿no? Entonces dice, el efod básicamente era como un delantal, ¿no? Como un delantal, y dice ahí en el verso 6, dice, ¿no? Y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa, ¿no? Entonces el efod iba a ser uno que iba a ser color azul, ¿sí? Hecha con hilo de oro, de color también púrpura y escarlata, ¿no? Pero básicamente era como un delantal, ¿correcto? Y mira lo que dice el verso 9. Estoy tomando puntos principales porque ya lo hemos leído. Entonces dice el verso 9, dice, y tomarás 2 piedras de onice, ¿ya? Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y esta parte me impactó, ¿no? Que en el efod este delantal azul que iba a tener, iba a llevar 2 piedras de onice, dice, y en cada piedra iba a ir grabados 6 nombres de 6 tribus y otros 6 nombres de las otras 6 tribus, ¿no? Y eso se lo colocarían, dice, sobre el hombro. Mira lo que dice en el verso 9, ¿no? Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Verso 12, la última parte dice, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y lo iba a llevar, ¿dónde dice? Sobre sus 2 hombres, ¿no? Como hoy en día conocemos una especie de galones, ¿no? Algo así. Iba a llevar 6 acá y 6 acá, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de 6 y 6, total 12? Está hablando de las 12 tribus de Israel definitivamente, y iba a llevar sobre sus hombros. Esto hablaba de que el sumo sacerdote, Aarón, al presentarse delante de Dios, al mismo tiempo estaba identificándose con el pueblo. Él no se estaba presentando como Aarón, él se estaba presentando ante Dios como el representante autorizado por Dios del pueblo. Los hombros son sinónimos ¿de qué?
de trabajo, pero también sinónimo de responsabilidad. Dice, no, oye, pon el hombro, no sé si has escuchado esa frase, ¿no? Tienes que poner el hombro, ¿no? Entonces, tienes que poner esa responsabilidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaba hablando de la responsabilidad que tenía Aarón, 6 acá y 6 acá. ¿Ante quién? Ante Dios. Él tenía que entender que está representando al pueblo y está trayendo las cargas del pueblo a Dios, ¿no? Y está presentándose al nombre del pueblo. Entonces, básicamente significaba eso, ¿no? Entonces, ese es parte del ministerio de un sacerdote. Hoy en día, llevándolo a una aplicación nuestra, la próxima vamos a hacer la aplicación con el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, pero hoy en día, si nosotros decimos que somos sacerdocio santo del Señor, tenemos responsabilidad. Todos aquellos que dicen, soy un siervo de Dios, ¿no? Y ahora, incluso antes, la palabra siervo de Dios se decía de manera despectiva, y ahora ya en estos tiempos se está usando la palabra siervo de Dios como para decir, soy el ungido de Jehová, ¿no? Ten cuidado, hay responsabilidad sobre las personas que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, bajo tus hombros. No somos la cabeza de la iglesia, los pastores, definitivamente que no, pero muchas veces somos responsables por aquellas familias. No en tema de salvación, sino en el sentido de que nosotros no cumplimos con nuestra función de servir al pueblo de Dios, de llevar la palabra al pueblo de Dios. ¿Cómo responda el pueblo de Dios a esa palabra que de pronto un ministro del Señor, un siervo del Señor ha llevado, ese consejo? Ya es un asunto personal de la persona con Dios. Pero si hay de aquel siervo, hay de aquel pastor, hay de aquel líder, hay de aquel padre de familia, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, teniendo personas bajo su responsabilidad como padre de familia, como esposo, como pastor, como líder de algún ministerio, y no lo hace, en realidad lo que está siendo irresponsable con esas personas que Dios le ha encomendado. También hay una figura, ¿no? Pastor, sus ovejas. Esas ovejas Dios te los ha encomendado. Créeme que esta palabra, cuando yo medito en estos pasajes, el Señor primero me habla a mí, ¿no? Y me hace ver cuán responsable eres del ministerio que se te ha encomendado, ¿no? Y entonces, de la misma manera, mis hermanos, yo quiero animarlos, ¿no? Entendamos que cuando nos presentamos ante Dios, asumiendo una responsabilidad de algún ministerio, de un trabajo con niños, de tu hogar, recuerda que sobre tus hombros estás llevando también esas vidas, ¿no? Estás diciendo, Señor, así está mi familia, así está mi ministerio, así está la iglesia, ¿no? Entonces, aquí había mucha responsabilidad de parte del sumo sacerdote. Lo llevaba 6 acá y 6 acá. Y ¡buah! Lo dejaba ahí en la presencia de Dios, por así decirlo, ¿no? Y se presentaba ante Dios, ¿sí? Básicamente esa es la función que tenía el tema del efod con estos dos piedras que llevaba en los hombros, ¿no? Pero también vemos del verso 15 al 30, es el pasaje más largo quizás, o donde se dedica mayor tiempo a describir el pectoral, ¿no? Y aquí va a describir el pectoral. Y también vamos a ver ciertos puntos, ¿sí? Porque ya lo hemos leído. En el verso 15 dice, harás asimismo un pectoral del juicio, ¿ya? Es interesante porque no solamente dice harás un pectoral, sino dice harás un pectoral del juicio, y lo va a repetir y lo va a repetir, pectoral del juicio, y tú dices, ¿y por qué pectoral del juicio? Más adelante lo vamos a ver el por qué se le llamaba el pectoral del juicio, ¿sí? Pero este pectoral también dice, fue hecho con hilos de oro, azul púrpura, escarlata, ¿ya? Y estaba unido al efod, ¿cómo? Con cadenas de oro, ¿no? O con cadenas de oro, qué interesantes, ¿no? Entonces, todo eso caracterizaba este pectoral, pero lo más interesante viene en el verso 17, dice, y lo llenarás de piedrería en 4 hileras de piedras. Pero veíamos que son 4 hileras, donde cada hilera tenía, ¿cuánto? 3 piedras, ¿no? Y nos describe incluso el nombre de cada piedra. Un poco de matemática, 4 por 3, 12. Y nuevamente vemos ahora llevando sobre su pectoral 12 piedras, ¿no? Cada uno con su nombre. Los entendidos, los comentaristas bíblicos en eso también dicen que cada uno de estos nombres de una piedra
se identifica con cada una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces definitivamente está llevando sobre su corazón al pueblo, no solamente sobre el hombre, sino sobre su corazón. Porque el ministro no solamente tiene una responsabilidad sobre el pueblo, sino tiene que tener un amor por el pueblo. Un pastor no solamente tiene responsabilidad sobre sus ovejas, sino un amor por sus ovejas. Un padre no solo tiene responsabilidad sobre sus hijos, tiene que tener amor por sus hijos. Como es mi chamba, lo hago, pero mi trabajo va a ser mucho más excelente cuando yo amo a esas personas en el Señor. Y este da una connotación de que el sumo sacerdote no solamente hacía las cosas porque, bueno, pues no le tocó, no, es de la familia de Aarón, no, hacía las cosas porque amaba al pueblo y no llevaba las cargas del pueblo diciendo, ya Señor, ahí te lo entrego, tú ve, no, lo hacía con amor. Entonces, habla de eso, y mira, dice el verso 21, dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno o cada una con un nombre serán según las 12 tribus. Está claro, ¿no? Y llevaron, verso 29 dice, y llevará Aarón los nombres de los 12 hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, el sumo sacerdote no solamente iba a trabajar a favor del pueblo o en representación del pueblo, sino tenía que amar al pueblo. Mamita, yo antes que lo que se vaya llevaba en su Mayumi. corazón, ¿correcto? Entonces, no era suficiente que el sumo sacerdote diga, yo tengo a Dios en mi corazón, sino también tenía que tener al pueblo en su corazón. ¿Me dejo entender? Porque a veces se suele decir, ¿no? Yo amo a Dios, pero amas a ese pueblo, a esas ovejas, a esas personas que Dios te ha dado por su responsabilidad, ¿lo amas? Eso va a hablar de tu trabajo. Cuando tú amas a las personas por quienes tú estás intercediendo ante Dios de alguna manera, no es que tú seas el intercesor, no estamos reemplazando el ministerio del Señor Jesucristo, sino en cuanto a servicio. Cuando tú amas a tus hijos, tu servicio, tu amor, hacia tu servicio a Dios o el interceder ante Dios por tus hijos, por tu familia, va a ser de una manera distinta, ¿no? Entonces el sacerdote o el sumo sacerdote no solamente trabajaba para el pueblo por el hecho que lo llevaba en los hombros, sino que amaba al pueblo porque tenía que llevarlo ¿dónde? En el corazón, ¿no? Verso 30, mira, y ahí viene otro punto interesante. El verso 30 dice, ¿no? El verso 30 viene un punto interesante, dice, y pondrás en el pectoral del juicio, ya hemos visto el pectoral del juicio, donde están las 12 tribus ahí representadas en el corazón, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y tú dices, ¿y qué es Urim y qué es Tumim? ¿No? ¿Qué es? ¿Sabes? La verdad, no lo sé. Nadie sabe a exactitud qué es exactamente Urim y Tumim. Hay algunos comentaristas que dan cierta interpretación al Urim y Tumim, pero lo que sí se sabe cuál era el propósito, porque la Biblia lo dice. ¿Cuál era el propósito del Urim y Tumim? Dice aquí, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará, dice, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Vemos en otros pasajes como Números o Levíticos, donde el sumo sacerdote dice que consultaba a Dios mediante el Urim y Tumim, ¿correcto? Y era, por eso de aquí se deriva de que Urim y Tumim, primero, significa luces y perfecciones, ¿no? Y tú dices, bueno, no me da muchas luces, ¿no? Porque luces y perfecciones. Pero básicamente se cree, no es que diga la Biblia, se cree que eran dos piedrecillas, una de color negro y otra de color blanco, que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, entre el efod y el pectoral, y de tal manera que cuando el sumo sacerdote se presentaba a Dios
a consultar a Dios por alguna decisión del pueblo, ¿sí? Había dos respuestas, sí o no, de parte de Dios. Entonces dice, si salía de color negro, era un no de parte de Dios. Y si salía de color blanco, era un sí de parte de Dios. Pero eran consultas que no necesariamente estaban claras en los mandamientos, ¿no? No estaban claras en las leyes. Entonces, el sumo sacerdote, quien había sido designado por Dios, llevaba este Urim y Tumim y lo que hacía era consultar a Dios, ¿no? Dice, como dice ahí, llevar siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Dios. Se presentaba delante de Dios y decía, Señor, tu pueblo quiere hacer esto, ¿está bien o está mal? ¿Sí o no? Y entonces metía la mano entre el efod y el pectoral y si sacaba blanco, de pronto era un sí, y si sacaba negro era un no. Son interpretaciones que se dan, pero no lo dice la Biblia. Pero sí o sí se entiende que era para poder consultar a Dios, por referencias que hacen en el libro de Números, en el libro de Levíticos, donde en más de una ocasión consultaron a Dios a través del Urim y Tumim. Pero claramente que la Biblia diga que era una piedra, no necesariamente lo dice. Eran dos piedras, no necesariamente lo dice. Es más, dice un comentarista bíblico que pudo haber sido también un diamante, que si él era un sí, el diamante resplandecía, y si era un no, el diamante simplemente no resplandecía, ¿no? Pero básicamente el sentido era de que el sumo sacerdote consultaba a Dios ciertas decisiones que quería tomar el pueblo, se lo consultaba a Dios y era Dios el que decidía. Dios lo determinó que sea de esta manera a través del Urim y Tumim. No tenemos más luces en cuanto a esto, pero nos enseña un principio, que cuando hay duda para dar un consejo, cuando hay duda para dar una respuesta ante la pregunta de alguien, es mucho mejor recurrir a nuestro Urim y Tumim, que es la palabra de Dios. Pastor, pero no está escrito. Es mucho mejor recurrir a nuestro Urim y Tumim, que es el Espíritu Santo, y poner en oración. Ese es el principio, de que yo no puedo hacer juicio o decir algo, un consejo, ante algo que yo mismo dudo. Preferible, hermano, hermana, déjame orar, ¿no? Porque no tengo una respuesta en este momento. Y consulta a Dios. Y lo puedes hacer de manera personal. Situaciones que estás pasando y tú dices, pero ¿en qué parte de la Biblia está? Recurre a la palabra de Dios, mira los principios de la palabra de Dios y por último, ponte a orar y el Dios va a responder sí o no, ¿correcto? Pero básicamente vemos esa dependencia de Dios. El sumo sacerdote no es dando decisiones ni consejos en su libre decisión, bajo su propio criterio, sino vemos que incluso en decisiones como esas tenía que recurrir a Dios. Entonces por eso se conocía como el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque presentaba las cargas del pueblo, las dudas del pueblo, y Dios es el que decía, ¿es correcto o incorrecto? ¿No? Entonces, cuán importante también nosotros reconocer eso como siervos de Dios, cuál fuese el ministerio que Dios nos ha dado, una iglesia, un hogar, un ministerio, o un trabajo con niños, siempre recurre a Dios. Amén. A veces hacemos preguntas a Dios obvias, no tengamos cuidado con eso, no es que de pronto consultaban a través del Urim y Tumim diciendo, ¿está bien matar a mi hermano? No, eso ya no se pregunta, ¿no? Eso estaba claro y explícito en la palabra de Dios, ¿no? Señor, ¿está bien si adoramos a dioses falsos? Eso está claro, ¿no? Pastor, ¿está bien si salgo con una incrédula? Eso está claro en la palabra de Dios. Dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Entonces, pastor, está bien porque mi amigo me ha invitado a la discoteca, eso está claro que no, ¿no? O sea, preguntas como esas, no, o sea, ¿no? O sea, no es así, ¿ya? Entonces eran preguntas que iban mucho más allá, ¿no? Verso 31 al 35 describe el manto, ¿sí? Del 31 al 35, mira, describe el manto, dice, verso 31 dice, y harás el manto del efod todo de azul, ¿no? Va a ser el manto del efod todo de color azul, nuevamente vemos, ¿sí? Dicen que esto era sin costuras, sin rasgaduras, y eso es muy importante, ¿eh? El sumo sacerdote, su vestidura, tenía que ser sin rasgaduras, sin costura, ¿no? Tenía que ser una sola pieza, por así decirlo, ¿sí? Entonces, solamente con una abertura, ¿para qué dice? Para que entre la cabeza, ¿no? Entonces, eso lo vemos en el verso 31, pero en el verso 33 vemos otro detalle muy importante.
Mira lo que dice el verso 33, la última parte. O vamos a leer todo el verso 33, dice, y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, una especie de bordado, ¿no? Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Ya es la parte baja del manto, tenía que llevar unas campanillas de oro alrededor. ¿Y para qué sería esto? ¿Sería solamente un adorno? Mira lo que dice el verso 34. Una campanilla de oro y una granada, ¿no? Otra campanilla de oro y otra granada. Granada se está refiriendo al color, ¿correcto? En toda la orla del manto alrededor. Y iba a llevar estas campanillas de oro y de granada alrededor de su manto, ¿no? ¿Y para qué sería esto? Verso 35 lo responde claramente, dice, y estará Aarón cuando ministre, dice, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario de Jehová y cuando salga para que no muera, ¿no? Esto mientras Aarón estaba haciendo el servicio dentro del santuario, el lugar santísimo, ese lugar santísimo que hemos visto, nadie podía entrar, la cortina era gruesa, solo el sumo sacerdote ingresaba, pero aún así el sumo sacerdote ingresaba primero ciertos requisitos, ¿no? Habiendo presentado expiación por su propio pecado y todo lo demás, y con una conciencia de adoración y servicio a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Mientras él estaba ministrando al Señor, las campanitas sonaban y le recordaban, uno, que está frente a la presencia de Dios, está en el lugar santísimo. Dos, le recordaba que el trabajo que él está haciendo no lo puede hacer nadie más. Tres, le está recordando que no puede haber ninguna forma de pecado o impureza o irreverencia al momento de servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario moría, tal como dice, para que no muera. Dejaban de sonar las campanitas, ¿qué es lo que sucedía? Ya había estirado las patas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dicen el Talmud, que es un libro de interpretaciones de la ley o de estos libros del Antiguo Testamento, dicen que además llevaba un cordón, ¿sí?, largo, que lo llevaba arrastrando, que se quedaba en el lugar santo, hasta el atrio, ¿no? Y que de pronto cuando dejaba de sonar las campanillas, ya los sacerdotes, que eran los concieros, los que lo ayudaban, entendían que de pronto el sumo sacerdote ha estado en pecado y Dios ha impartido juicio. Entonces, ¿qué hacían? Jalaban, ¿no? Jalaban y salía muerto, ¿no? Pero dice, para que no muera. Entonces, tenía una función estas campanillas. Pero ¿de qué nos habla esto a nosotros? Ya que estamos hablando que nosotros somos sacerdocio santo, ¿de qué nos habla? Que el servicio al Señor no es cualquier cosa. El servicio al Señor no podemos hacerlo de manera irreverente o porque sobra tiempo o porque, bueno, y hoy estoy de buen humor, entonces le sirvo a Dios. Debemos entender que lo que Dios nos ha encomendado, que todo servicio a Dios, claramente le dice la palabra de Dios, hagámoslo para Dios. A veces tenemos más miedo a nuestros jefes terrenales que a Dios. Hay de aquel ministro, hay de aquel siervo de Dios que de pronto piensa que el jefe terrenal te va a llamar la atención, te va a mandar un memorándum, te va a descontar, pero como Dios es pura gracia, como Dios es puro amor, bueno, entonces también voy a hacer un servicio mediocre para el Señor. Debemos tener cuidado en ese sentido, que el servicio a Dios tiene que ser puro, santo, con reverencia, con dedicación, en todo sentido, ¿no? Hay de aquellos ministros de alabanza que de pronto están cantando muy hermoso en la congregación los días domingo, pero durante la semana están cometiendo pecado deliberado, pecados hasta de fornicación muchas veces. Debemos entender que el ministro del Señor está separado, ha sido llamado para un trabajo especial. Ahora, ¿todavía nos da ganas de decir que somos real sacerdocio? Debería darnos más ganas, la verdad, de decir, ciertamente somos real sacerdocio, pero como tal, mis hermanos, hagamos las cosas bien. El Señor es un Dios santo, ¿no? Y a veces decimos, no, pero tal pastor o tal persona hizo tal cosa y no pasó nada, ¿no? Aparentemente pensamos que no pasó nada.
Pero en el fondo estamos diciendo entonces Dios no es justo. Dios es justo, pero también es puro misericordia. Pero que eso no nos dé lugar para nosotros decir, como a ellos no le pasó nada, entonces yo también hago por hacer las cosas, ¿no? Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Pero la Escritura dice que Él es un Dios santo. Y sirvámosle como un Dios santo. Cada vez que digo esto, resuena en mi mente el clamor de Pablo. Por tanto, hermano, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados, le decía, con toda mansedumbre, con toda misericordia, perdonándonos unos a otros. A veces estoy sirviendo al Señor, pero tengo un rencor hacia mi prójimo. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Puedo estar sirviendo al Señor, ganando almas, pero tengo malos deseos de esa alma que estoy ganando. No lo hagas. O sea, estás tomando en poco el ministerio al cual Dios te ha llamado. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hagamos las cosas bien. Amén. Entonces hagamos las cosas en santidad. Sigue siendo un Dios de gracia, por cierto. Estamos hablando, Aarón no ha sido llamado en base a méritos, pero una vez que ha sido llamado por gracia, Dios le está demandando ¿qué? Santidad. Incluso a través de la misma vestimenta vemos esa santidad que debería de guardar. Entonces dice, versos 36 y 38, vamos a ver rápidamente, habla de la mitra y su grabado, ¿no? Que era una mitra, básicamente era una especie de turbante o tela grande que se envolvía en la cabeza, ¿no? No podían entrar con la cabeza descubierta, ¿no? Entonces, pero lo que más me llama la atención de esta mitra es la palabra que llevaba dice esta lámina de oro, dice el verso 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿qué cosa? Santidad a Jehová. Tenía que llevar una placa de oro o una lámina de oro donde decía santidad a Jehová. Esto indicaba ante todo que el sumo sacerdote es siervo de Dios y no solamente representante de los hombres. La palabra santidad significa apartado para Jehová, separado para Jehová, consagrado para Jehová, dedicado para Jehová. Ese era el sumo sacerdote. Cuando decimos que somos real sacerdocio, significa que ha sido apartado por Dios. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, Pablo dice que la iglesia, los hermanos, dice a los santos de Corinto, a los santos de Jesús Salvador que están en Pachacútec. Has sido apartado por Dios. Tu vida tiene que ser dedicada a Dios, consagrada para Dios. No puedes estar haciendo domingos sirviendo a Dios o todos los días en la noche en el Zoom, estoy apartado para el Señor. Pero ¿qué hay de la mañana en tu trabajo? ¿Acaso no eres apartado para Dios? Entonces, santidad a Jehová, decía, estoy apartado para Dios, dedicado a Dios, al servicio de Dios, consagrado para Dios. Pero ¿qué es lo que hacía además? Verso 38 dice, la segunda parte del 38 dice, o el 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas, dice, las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. ¿Cómo? El pueblo, en sus actitudes, en su accionar, tenía faltas, era pecador. Pero ¿qué es lo que llevaba, por lo mismo que era pecador, qué es lo que llevaba, ¿se acuerdan? Para entrar por el atrio y estaba ahí la mesa del sacrificio, ¿qué es lo que llevaba? Su sacrificio santo, su sacrificio apartado, no lo que le sobraba, sino ese sacrificio que decía, necesito ser redimido, necesito ser perdonado, aquí dejo todas mis cargas, traigo este sacrificio en sustituto, y eso es lo que llevaba el sumo sacerdote ahora a presentarlo ante Dios, ¿no? Todo el pecado del pueblo, las faltas cometidas por el pueblo, pero al mismo tiempo en estos sacrificios Dios los veía como santos, no porque el sacrificio en sí sea santo, porque Dios lo está designando así. Por eso que termina diciendo el verso 38, para que obtengan gracia delante de Jehová. No porque era en sí el corderito, que habían sacrificado, sino porque Dios lo había determinado así. Ellos de esa manera iban a hallar gracia a los ojos de Dios. No mérito, nuevamente iban a hallar gracia a los ojos de Dios. Verso 39, y terminamos, dice, la túnica, la mitra y el cinto, dice, ¿no? Dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto
de obra de recamador, ¿no? Esta es una prenda básica en realidad, pero era de lino fino, ¿correcto? Eran prendas básicas, pero de lino fino, ¿no? Entonces, tanto la túnica de lino como la mitra de lino y también como el cinto, ¿no? Eran prácticamente de tela, eran unos tejidos, ¿no? Verso 40 al 43 dice, las prendas de los hijos de Aarón. Mira, esto ya es de los sacerdotes, ya no del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote era único, una belleza, ¿no? Pero los sacerdotes también tenían que tener una prenda, no igual que la del sumo sacerdote, pero también una prenda que habla de su pureza y su servicio al Señor, porque ellos servían en el lugar santo y también servían en el atrio, ¿no? Dice el verso 40, y harás a los hijos de Aarón, harás túnicas, dice, también le harás de cintos y le harás tiaras para honra y hermosura. Era una vestimenta sencilla, pero de lino fino, ¿no? Entonces, era de lino fino. No eran más especiales que todo lo que hemos visto del sumo sacerdote, pero ¿sabes? Ya casi concluyendo, la prenda del sumo sacerdote refleja o es una pizca, una señal, una imagen, una sombra del gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Mientras que la prenda, aunque sencilla, pero que hablaba de pureza, de lino fino, representa la vestimenta de nosotros que somos sacerdocio santo en Cristo Jesús. No eres más que tu Señor, pero sabes, pero has sido llamado por Él, eres separado por Él para un trabajo especial. Dice que Él nos ha revestido, Él nos limpia con su sangre preciosa. No desmerezcamos, sino muy por lo contrario, revistámonos de esa prenda de Cristo día a día. Vistámonos de ese nuevo hombre y despojémonos del viejo hombre. Verso 41 dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, ¿no? La palabra ungirás significa que iban a ser ungidos con aceite sobre su cabeza, ¿no? Como una señal de que ellos son los elegidos por Dios. ¿Y qué es la señal de que tú eres un hijo de Dios? La Biblia dice que hemos sido sellados, ungidos por su Espíritu Santo. Él es el testimonio de que tú estás separado, ungido por Dios, el Santo Espíritu de Dios, a lo que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, le llama la llenura del Espíritu Santo. Es algo que aparentemente no se puede ver, pero se manifiesta. Amén. También dice, los consagrarás. La palabra consagrarás era de que ellos iban a hacer ese ministerio, ese equipo del Señor para servirlo en el tabernáculo. De la misma manera, la Biblia dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos consagrados para ser miembros del cuerpo de Cristo. También dice, los santificarás. La palabra santificarás significa los separarás del pueblo. La Biblia dice que nosotros somos santos, santificados en Cristo. Hemos sido separados de este mundo. Ya no podemos practicar lo que practicábamos antes cuando estábamos en el mundo, sino que ahora tenemos una función especial. Recuerda, has sido ungido por el Espíritu Santo, has sido incorporado o consagrado para ser miembro del cuerpo de Cristo y has sido apartado del pecado. ¿Qué tal privilegio que tenemos? Finalmente termina diciendo los dos últimos versículos y tú dices, y a algunos quizás le va a dar risa, dice, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, ¿no? O sea, serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces, no es unos calzoncillos como nos podemos imaginar hoy, por eso no veo algunas sonrisas, sino cuando habla desde los lomos, está hablando desde la cadera, ¿sí? La cadera hasta los muslos, ¿no? Era prácticamente tipo un short, ¿no? Esos eran los calzoncillos. Y también tenían que ser de lino fino, ¿no? O sea, de lino, dice, de lino para cubrir su desnudez. Y ahí está la respuesta, el por qué, ¿no? Era para cubrir la desnudez, ¿no? Y la última parte del 43 también dice, ¿no? Vamos a leer todo el 43. Y hará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Era muy importante esto. No es una broma. O sea, ¿por qué dice? Estatuto perpetuo para él, para su descendencia después de él. Entonces, esto taparía la desnudez, pero es que la desnudez
Para nosotros quizás decimos, no, bueno, pero no es necesario que le haga una de lino fino, ¿no? ¿Por qué no era de lana de carnero? No. ¿Por qué? Viendo en el contexto, las otras culturas en aquel entonces lo que hacían eran, uno, de que la idolatría de los pueblos paganos, de los dioses paganos, de los dioses falsos, muchas veces el servicio de sus sacerdotes estaba mezclado con la prostitución, con la fornicación, y tenía mucho de eso. Y el Señor que lo que quiere es marcar una gran diferencia entre el servicio a Dios, entre sus sacerdotes y los sacerdotes de estos dioses paganos, ¿no? Y está hablando de pureza, ¿no? Está hablando de decencia, está hablando de que no tenían que ellos hacer estas cosas indecentemente, sino con toda pureza y en todo sentido, no solo por fuera, sino también por dentro, tapando sus partes íntimas, porque esas partes íntimas, esa desnudez, esa vergüenza, habla de pecado. Y esto nos lleva a pensar en el Génesis capítulo 3, cuando de pronto el hombre pecó. Antes de que el hombre peque, estaban desnudos Adán y Eva y no había vergüenza en ellos. No había vergüenza en Adán y Eva. Y ellos caminaban desnudos y estaban en la presencia de Dios y se comunicaban con Dios. Pero una vez que ingresa el pecado a su vida, ellos vieron su desnudez como una vergüenza. Sintieron que estaban descubiertos su pecado, por así decirlo. Y una de las cosas que hacen en sus fuerzas, ¿qué es? Cortar unas hojas y hacerse delantales para taparse, ¿no? Y Dios les dice, ¿qué están haciendo? O sea, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Y vemos el primer sacrificio, porque dice que Dios los tapó o los cubrió con pieles ¿de qué? De animales. Y ahí vemos el primer sacrificio, por así decirlo, entre comillas, redentor, porque está tapando la vergüenza del hombre producto de su pecado con un sacrificio de un animal inocente que no tenía nada que ver en el asunto. Y esto estaba apuntando ¿a qué? A que el ser humano necesita de un sacrificio mayor para poder tapar toda su vergüenza de pecado. Pues tenía mucho que ver. La desnudez habla de pecado, habla de ser impuros a los ojos de Dios, de indecencia. Entonces, vemos otros pasajes como cuando de pronto dice que los hijos de Noé, uno de sus hijos vio su desnudez, pero vio su desnudez en otro sentido, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con pecado, y aquí el Señor incluso para eso está dando instrucciones. Y ahora yo digo la pregunta, ¿cómo está esa área de tu vida que el resto no lo ve cuando tú sirves a Dios? ¿Cómo están tus pensamientos, tus intenciones? ¿Está siendo cubierta por el verdadero sacrificio de Cristo? ¿O está siendo cubierta por un saco y corbata, por una forma de vestir o por una apariencia? El hombre en sus fuerzas quiso cubrir con algunas cuantas hojas, pero el único que pudo cubrir fue un sacrificio. De la misma manera hoy, nuestro pecado ante Dios, el único que puede cubrirlo es el sacrificio de Cristo, es decir, Cristo mismo. Amén, hermanos. Todo esto lo hemos enfocado desde un punto de vista nosotros como sacerdotes santos de Dios. Y yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia 1 de Pedro capítulo 2. Solamente vamos a leer 2 versículos y vamos a terminar. Ya la siguiente sesión vamos a ver el mismo capítulo, pero enfocándolo, haciendo un contraste con el ministerio de Jesucristo. Y vamos a ver todo lo que Jesucristo cumplió, e incluso con esta vestidura, ¿no? Pero vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Primero, hasta ahí, somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios mismo. Ese eres tú, mi hermano. Porque este es un pasaje para la iglesia, Nuevo Testamento. Ya no estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de ti y de mí. Eres todo esto, nuevamente, porque al igual que Aarón, tú te lo merecías, o al igual que Aarón, o en la familia de Aarón,
Dios te llamó en gracia. Por su gracia y su misericordia ahora te llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tiene un porqué y un para qué. El porqué es porque Cristo es el que ha hecho esa obra. ¿Para qué? Continúa, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para que anuncies esa obra preciosa que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Dios puso cada una de esas características en su pueblo, en sus sacerdotes, en su sumo sacerdote, era para identificarlo frente a los otros pueblos como es un pueblo gobernado por Dios, porque eso significa Israel, gobernado por Dios. Y no necesariamente el pueblo obedeció como debe de ser, pero Dios los llamó para esa función, para que vean los otros pueblos cómo es un pueblo gobernado por Dios. Y esto coincide con nuestra lectura de Jeremías, ¿no? Ayer veíamos en el devocional todo esto cómo desmerecieron. Verso 10 de Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano, si tú consideras que realmente has alcanzado la misericordia de Dios o la misericordia de Dios te ha alcanzado, vive conforme a esa misericordia, agradando a Dios en todo sentido, sirviendo a Dios en todo sentido. No desmerezcas por nada del mundo ese favor que Dios ha tenido en tu vida de haberte llamado a sus filas. Ponle empeño, dale adelante, no desmerezcas, la verdad. Continúa. Amén. Vamos a orar. Padre bendito.